Bueno, listo, yo creo que ya podemos iniciar. Muy buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Samuel Jesús Rodríguez Mogollón, soy estudiante de tercer semestre de Medicina de la Universidad de La Sabana, miembro del comité de Academia SIGUS y voy a moderar la charla. El día de hoy les traemos nuestra tercera charla del año sobre pancreatitis aguda, va a estar a cargo de Ana María Navarro, de octavo semestre, y Carlos Granados, también de octavo semestre. Además, nos acompaña el doctor Oscar Guevara, que es cirujano general de la Universidad Nacional de Colombia, hizo cirugía hepatopancreatobiliar en París, Francia. Tiene un magíster en epidemiología en la Clínica Universidad Nacional de Colombia. Fue candidato a doctorado en oncología de la también de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor titular del Departamento de Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Es cirujano hepatopancreático biliar del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía del 2021 al 2023 y fue copresidente del Comité de Normas Profesionales de la Asociación Americana de Hepatopancreatobiliar del 2022 al 2024. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los felicito por esa actividad que vamos a empezar. Me parece que estas actividades del semillero son muy importantes, por un lado, para revisar temas, pero también para ayudar a promover la vocación quirúrgica seguramente de algunos o todos ustedes. Entonces, muchas gracias por la invitación y creo que vamos a tener una muy interesante sesión. Listo, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá presente. Entonces vamos a comenzar nuestra charla de pancreatitis aguda, liderada por mi compañero Carlos Andrés Granados de octavo semestre y yo también de octavo semestre, Ana María Navarro. Bueno, primero que todo queremos presentarle la organización de nuestra presentación. Entonces tenemos la tabla de contenido, vamos a comenzar con un caso clínico bastante interactivo para que todos puedan participar, dar sus diagnósticos acerca del caso y bueno, demás. Queremos que esta charla sea bastante concisa y se lleven conceptos muy claros para su casa, que puedan entender y puedan entender la importancia de esta enfermedad, no solo como cirujanos generales, sino también como médicos generales. Entonces, pues ahí como ven, vamos a hablar la importancia de varios de estos temas. Siguiente, por favor. Listo, entonces comenzamos con el caso clínico de una mujer de 65 años con un cuadro clínico de 3 días de dolor de evolución, de dolor abdominal epigástrico irradiado en banda al dorso, asociado a ictericia y vómito en 20 oportunidades. Antecedentes de importancia: cuenta con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad renal crónica, enfermedad intersticial, hipertensión arterial y obesidad. Al ingreso al examen físico está lúcida, ictérica en escleras, con una frecuencia cardíaca pues, de 100 latidos por minuto, taquicárdica, taquipnéica, con tensión arterial de 160, fiebre, una IMC de 30, como les había mencionado, obesidad, deshidratada, disminución de ruidos respiratorios en la base izquierda y matidez en mitad inferior del hemitórax, abdomen con dolor en epigastrio y signo de Murphy positivo. ¿Listo? Muy bien, buenas noches. Entonces, para continuar el caso, tenemos un hemograma que fue tomado a la paciente, en la cual nos evidencia unos leucocitos de 16.000, una leucocitosis, una hemoglobina de 12.5 y unas plaquetas de 350.000. A los gases arteriales que se le realizaron a la paciente tenemos un pH de 7.32, una base exceso de -14, un bicarbonato indicado en 17, una presión una PCO2 de 24 milímetros de mercurio, Y tenemos unos electrolitos: el sodio, 128 miliequivalentes litro, el potasio en 3 miliequivalentes litros y el cloro en 98 miliequivalentes litro. Además, se le tomó un perfil hepático a la paciente, dado por unas bilirrubinas totales de 4.2 miligramos decilitro, una TGO de 450 que está por encima de los valores que nos dan de referencia, una TGP de 555 también por encima de los valores de referencia, una fosfatasa alcalina de 322 por encima de los valores de referencia y una amilasa sérica de 2500 con unos valores normales de referencia dados hasta 150, una PCR
que nos da en la paciente 250 miligramos litro con unos valores normales de referencia menores a 50 miligramos litro. Además, encontramos, bueno, se le realizó a la paciente ecografía hepatobiliar que tiene hallazgos de una dilatación de la vía biliar extrahepática de 10 milímetros. Y se le realizó la siguiente imagen. Para intentar ser un poco interactivos con la presentación, queremos que alguien del público, no importa, aquí estamos para resolver y lo vamos a ir resolviendo durante la presentación. La idea es, si tienen alguna apreciación respecto a esta paciente, si nos dan algunos diagnósticos diferenciales, algunas impresiones diagnósticas, pues bienvenidos, por favor. ¿Alguien que se quiera arriesgar? O doctor, si usted quiere comentar acerca del respecto del caso clínico, también lo puede hacer, con todo el gusto. Bueno, pues no, un comentario porque yo creo que lo interesante sería que participaran ustedes, pero para promover un poco la discusión, tal vez un punto específico es qué opinan quienes están aquí oyendo sobre los hallazgos al examen. Entonces, la paciente tiene dolor abdominal, vómito muy frecuente, muchos episodios de vómito, ictericia y tiene un signo de Morphy. Que quisiera que comentaran qué opinan ustedes de estos hallazgos al examen físico. ¿Alguno piensa qué diagnósticos podrían pensar? Yo creo que vale la pena anotar 2 o 3 diagnósticos y con eso hacemos la discusión. Adelante, Juan Felipe. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Inicialmente, por las características del dolor, los paraclínicos que nos comentan, pues la principal impresión diagnóstica, y pues estamos en pancreatitis, sería una pancreatitis aguda. Me llama la atención es el perfil hepático. Tenemos unas bilirrubinas en 4.2. ¿Puedes poner un momento la diapositiva de las bilirrubinas total? Me imagino que esas a expensas de la directa. También tenemos alteración en transaminasas y en fosfatasa alcalina. Y pues la mirasa está más de 3 veces del valor normal. Con esto podríamos hacer el diagnóstico de pancreatitis. Sin embargo, me llama la atención el reporte de la ecografía con dilatación de la vía biliar. Quisiera preguntarle si de pronto en el resto del reporte de la ecografía dice que hay cálculos en la vesícula o algo adicional a la parte en la ecografía. No, inicialmente solo tenemos la dilatación de la vía biliar extrahepática. Ok, bueno, entonces pues los diagnósticos, como mencionaba el doctor, principalmente el primero sería una pancreatitis aguda. En este momento pensaría de origen biliar, que es lo más frecuente. Y ahora, con lo que nos muestra la ecografía, pues no tenemos información sobre si hay o no inflamación de la vesícula. Sí, claramente, pues tenemos el signo de Morphy positivo, podría ser una etiología biliar, y el segundo diagnóstico sería una colecistitis aguda, que sería pues la etiología, o sea, nos ayudaría a contemplar la etiología de la pancreatitis. Ahora, calculando el riesgo de coledocolitis, que sería el tercer diagnóstico, teniendo en cuenta la dilatación y la bilirrubina total, tendríamos un alto riesgo de coledocolitiasis. Entonces, pues para mí, doctor, estos serían los diagnósticos de entrada, y pues claramente sería importante calcular los scores de riesgo para la pancreatitis. Listo, muy bien. Entonces ya con este panorama que nos dio Juan Felipe, nos da ambiente para iniciar esta presentación, y al final de la presentación, de la exposición como tal, pues resolveremos todo esto. Una Entonces, pregunta acerca si señor. alguno quiere opinar sobre las transaminasas, si le llama la atención tan altas y qué posibles explicaciones habría. Si alguno quiere opinar sobre las transaminasas u otros diagnósticos diferenciales también, ¿no? Tiene ictericia y tiene elevación de transaminasas, ¿no? No sé si alguno se incline por algo como una hepatitis viral o algo así. Pero bueno, ya yo creo que saldrá ahora en la discusión la posible explicación de esas transaminasas.
Listo, doctor. Bueno, entonces, para continuar, para iniciar con esta presentación, vamos a hablar de la anatomía pancreática, en la cual es muy importante porque pues, debemos ubicarnos y saber de qué es lo que estamos hablando. Para ello, tenemos que el páncreas como tal es una glándula que es lobulada, se puede evidenciar como un color rosáceo grisáceo que mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros de longitud y que inicialmente está proporcionada por cabeza, cuello, cabeza, un momento coloco el láser, cabeza, cuello, cuerpo y cola que va a tener el conducto pancreático principal o también conocido como conducto de Wilson, un conducto accesorio que va a ser o también conocido como conducto de Santorini. Esta glándula pues va a estar ubicada en, o las relaciones anatómicas de ella, de esta glándula van a estar dadas en la parte derecha por el duodeno, que es la cabeza, en la parte izquierda por la cola, por todo el lecho esplénico y va a estar detrás del el estómago. Como vemos aquí hay una recesión del estómago en la cual se realiza para poder evidenciar mejor el páncreas y también tenemos que es un órgano que es extrapancreático, perdón, que es extraperitoneal, está por fuera del peritoneo. Importante saber que está muy bien irrigado, tiene su irrigación inicialmente, la cabeza del páncreas dada por las arterias que salen de la arteria gastroduodenal, que son las arterias pancreatoduodenales superior posterior y superior anterior, y que van a hacer una anastomosis con las arterias que van a venir de la arteria mesentérica superior, que es la arteria pancreatoduodenal inferior, que va a tener también anterior y posterior, y todo eso me va a irrigar la parte de la cabeza del páncreas. En el cuello, pues va a estar irrigado por gran parte por la arteria pancreática dorsal izquierda, en el cuerpo por varias relaciones que tiene con la arteria esplénica, varias arterias que salen de la arteria esplénica, ramas arteriales de la arteria esplénica, y en la cola una arteria pancreática propia de la cola, que al final van a hacer anastomosis todas estas y van a tener una excelente irrigación en el páncreas. De la misma manera, vamos a tener que la parte venosa tiene similitud en las mismas vías. Y muy importante la inervación que está dada por gran parte por el sistema parasimpático, el nervio vago, y que es el décimo paracraniano, y una parte que pues suele darse por el sistema simpático, que es el nervio esplácnico mayor y menor. Listo, ya dado estas relaciones y un poco de contexto, pues seguimos con nuestra presentación. Listo. Dada la importancia de esta enfermedad, vamos a hablar acerca de su epidemiología. Entonces, en la incidencia tenemos que se da en 34 por 100.000 habitantes y tiene una tasa de mortalidad del 35% cuando hablamos de una pancreatitis aguda severa, ya que va a tener falla orgánica y necrosis infectada, y esto se encuentra en el 35% de los pacientes. Listo, acá en el mapa pues vamos a ubicar Estados Unidos en este primer cosito rojo, en donde hay más de 275.000 pacientes son hospitalizados al año y es la tercera causa de hospitalización gastrointestinal. Entonces vemos la gran importancia de esta y la condición gastrointestinal tan común que es. Y en Colombia el riesgo es mayor en hombres, pero vemos que la prevalencia es mayor en mujeres, y también es importante recalcar que entre mayor sea la población, entre 60 a 65 años, se va a presentar más esta pancreatitis aguda. Y también es importante también saber que en la población pediátrica se estima una incidencia de 6 a 12 por 100.000 habitantes. Vemos que es menor, pero al igual toca tener su importancia también. Listo. Rápidamente vamos a hablar, bueno, las definiciones
de pancreatitis, como su nombre lo dice, es una inflamación del páncreas, que entre otras palabras es una autodigestión, y ya lo vamos a explicar mejor en todo lo que es la fisiopatología. Y vamos a hablar durante la presentación de las guías de Atlanta, las guías revisadas de Atlanta, que nos dan diferentes definiciones de las formas que puede adquirir esta o de las presentaciones que puede adquirir la pancreatitis. Dentro de ella tenemos la pancreatitis edematosa intersticial, que es una inflamación aguda de todo el parénquima pancreático y peripancreático, pero en la cual no se evidencia necrosis, no hay tejido necrótico. Y hay unos criterios, estos criterios tomográficos dados por contraste, nos dice que vamos a encontrar pues el parénquima, va a haber un realce del parénquima con el contraste, pero no vamos a tener una necrosis peripancreática. Y por el otro lado tenemos una definición de la pancreatitis necrotizante. La pancreatitis necrotizante está asociada a una inflamación, nuevamente el parénquima pancreático, y va a estar asociada a una necrosis peripancreática. Es la gran diferencia pues, de la pancreatitis edematosa intersticial, con los criterios de la tomografía con contraste adicional de que vamos a hallar, vamos a encontrar tejido necrótico. En otras definiciones tenemos la colección en la cual va a ser aguda y vamos a tener un líquido, en el páncreas, que va a estar asociado pues al líquido peripancreático y que va a estar asociado inicialmente por una pancreatitis edematosa intersticial. Estas dos presentaciones, como lo es el pseudoquiste pancreático y la colección aguda, la colección de líquido agudo peripancreático, son inicialmente hallados o inicialmente vamos a tener es una pancreatitis edematosa intersticial. Ahorita vamos a ver los otros dos que ya es por una pancreatitis necrotizante. Pero acá lo importante es resaltar que esta presentación va a estar dada porque este líquido lo vamos a observar en las primeras 4 semanas desde que inicia la pancreatitis edematosa intersticial. Y unos criterios importantes es que la densidad de este líquido que tiene esta colección va a ser homogénea y que pues va a haber características de la pancreatitis edematosa intersticial que ya nombramos anteriormente, pero no va a haber un encapsulamiento, no vamos a ver un confinamiento de uno de los planos como tal del páncreas. En cambio, en el pseudoquiste pancreático, que es definido por lo que ya hemos dicho, sin embargo, aquí una adicional, y es que, bueno, y puede tener mínimamente necrosis, pero no es tan abundante, puede estar dada después de las 4 semanas o estará dada después de las 4 semanas desde que inicia la pancreatitis edematosa intersticial, con criterios tomográficos con contraste que nos dicen que vamos a evidenciar una densidad de líquido homogéneo, vamos a tener una pared que va a ser bien circunscrita, que puede ser redondeada o ovalada, vamos a tener o va a ser necesario las 4 semanas después para que esto aparezca y en la cual desde que inició más bien la pancreatitis aguda. Luego, como les decía, vamos a tener estas otras dos transformaciones de la pancreatitis necrotizante, que es la colección necrótica aguda, que va a estar precedida por una pancreatitis necrotizante y que vamos a encontrar líquido y una necrosis asociadas a estas. Adicional, pues los criterios, vamos a tener características de la pancreatitis necrotizante, no va a haber un encapsulamiento, una pared definida como tal, pero aquí ya sí en lo que es la necrosis, el wall-off, sí vamos a tener un encapsulamiento, una colección que va a estar peripancreática, vamos a tener pues necrosis porque estamos partiendo de una pancreatitis necrotizante y con estas características que aquí también se necesita que hayan más de 4 semanas o va a aparecer después de las 4 semanas de que da inicio la pancreatitis necrotizante aguda. Listo, ahora vamos a hablar acerca de la etiología de la pancreatitis aguda. Entonces acá puse como un cuadro que encontramos pues en la revista, en la revisión argumentativa de la cirugía colombiana.
Entonces, bueno, acá tenemos las causas principales. La causa principales son los cálculos biliares, en un 40 a un 70% es la causa más frecuente para la pancreatitis aguda. Y pues esto se lleva a cabo por 3 factores fisiopatológicos que ahorita mi compañero les va a mencionar, pero básicamente es debido a que hay un reflujo biliar en el ducto pancreático debido a una obstrucción a nivel de la ampolla de Vater, lo cual va a causar un edema ampular por el paso de los cálculos, y esto va a causar que no haya la misma funcionalidad en el esfínter de Oddi. Entonces, pues esta es la causa más frecuente, seguida por la ingesta de alcohol de 25 a 35%, es la segunda causa más frecuente. Y es también, no se conoce como exactamente la causa por lo cual ocurre, pero se piensa que es debido a la síntesis de enzimas digestivas y lisosomales, por la cual van a aumentar por la acción de la colicistoquinina. Entonces, pues es una causa muy importante, la idiopática, que no se logra identificar una etiología mediante la historia clínica, los exámenes de laboratorio o las imágenes radiológicas, entonces se da del 10 al 15%, y también tenemos las metabólicas, como una hipercalcemia, la hipertrigliceridemia por el aumento de los ácidos grasos libres, insuficiencia renal, esteatosis del embarazo, y también se puede dar posterior a una CEPRE, posterior a traumatismo abdominal, por medicamentos como lo son los estrógenos, diuréticos, antibióticos, antirretrovirales, todos estos mencionados aquí, que son los de mayor importancia, y también otras causas que se han identificado. Y pues hay una importante que uno no se esperaría, es la picadura del escorpión, que me pareció interesante también mencionarla allí. Listo, listo. Entonces hablemos de la fisiopatología. Hay diferentes formas de abordarlo, pero inicialmente hablemos de qué, o la fisiología rápidamente de lo que sería el páncreas. El páncreas está dividido, tiene dos funciones, que son las funciones exocrinas y endocrinas. Hablemos rápidamente de las endocrinas, que es la liberación de la insulina y el glucagón en el torrente sanguíneo, que al final pues van a ser los responsables y los reguladores del metabolismo de la glucosa, de los lípidos y de las proteínas. Nuestro interés el día de hoy principalmente es la función exocrina del páncreas, que incluye la síntesis y la liberación de unas enzimas que en gran parte van a ser activas en el intestino, en el duodeno, y sin embargo, cabe aclarar que pueden comenzar a ser activas desde que son liberadas en el conducto pancreático, pero su activación completa está dada en el duodeno. Estas glándulas exocrinas van a sintetizar entonces estas enzimas pancreáticas inactivas, que las conoceremos como simógenos. Cuando nos refiramos en la presentación a simógenos, son estas enzimas digestivas pancreáticas que van a estar inactivas y que van a ser activadas por enzimas proteolíticas, transformándose en lo que conocemos como peptidasas, amilasas, lipasas y otras proteasas que nos ayudan en todo lo que es el proceso digestivo. Entonces, iniciamos con esta imagen, en la cual es el final de lo que les voy a hablar ahora mismo, y que es la principal etiología de la pancreatitis aguda, y es una obstrucción en la ampolla de Vater, dado principalmente por un cálculo que me genera una serie de procesos que explicaré a continuación. Entonces, inicialmente es una destrucción que se da de manera localizada porque hay una noxa inicial que genera una activación intraparenquimatosa de estas enzimas de las cuales estamos hablando. Puede ser principalmente por una elevación de esas presiones ductales, porque hay una obstrucción por un cálculo que me está tapando toda esta vía. Independientemente cuál sea el mecanismo, nos va a conducir a que no se va a liberar o va a haber un bloqueo de la secreción pancreática, lo que a su vez pues me va a impedir de que esos simógenos que están en las células acinares salgan al conducto pancreático y pues comiencen su viaje hasta llegar al duodeno. Decimos que cuando ocurre esto y estas noxas generan esta activación intraparenquimatosa, es porque se sobrepasan unas defensas propias que inicialmente tenemos en el páncreas, dadas por inhibidores de secreción, por autolisis y por antiproteasas. Cuando se pasa esto, pues tenemos la activación prematura, principalmente del tripsinógeno a tripsina.
Se pueden activar otras enzimas, otros simógenos, pero el que principalmente se activa es el tripsinógeno a tripsina. Y esto está dado ¿por qué? Por una definición dada por la colocalización. Esta colocalización nos habla de que estos simógenos se funcionan con unos lisosomas que van a estar dentro de la célula y que se van a unir y van a comenzar a ser autofágicas, van a hacer todo lo de la autodigestión del páncreas. Y estas enzimas son principalmente la capsaicina B. Sin embargo, esta imagen nos mejora lo que ya les he dicho. Entonces, esta pues es como toda la explicación del alcohol, que es el segundo en la parte de etiología de pancreatitis, pero pues como les decía, sin importar cuál sea el mecanismo, va a haber un encierro o no va a haber una liberación de estos simógenos. Estos simógenos que van a estar encapsulados, van a estar van a estar aquí dentro, me van a hacer, por estos lisosomas, conocidos más como la catexina B, van a comenzar a hacer lisis y me van a activar estos simógenos dentro de la célula acinar. Cuando estos se activan, generan todo un complejo de activación que van a actuar también sobre la mitocondria, generándome apoptosis y generándome necrosis. Y adicional, hay otras, esta es como una manera de ver cómo todo se queda dentro de la célula acinar y comienza esta activación y por ende comienza todo lo que conocemos como la autodigestión pancreática. Otra causa es dada porque hay un aumento del calcio intracelular que me va a generar una depresión del ATP. ¿Cómo funciona esto? Hay una translocación o una hipertensión ductal que aumenta esta tensión y hay unos canales en los cuales las células acinales van a tener que me entran calcio a la célula. Este calcio, entonces estos canales van a generar que entre más calcio a la célula porque hay disfunción de los canales o porque hay un aumento de la hipertensión ductal. Hay un aumento de la hipertensión y me generan aumento del calcio. Cuando me generan aumento del calcio intracelular, me van a activar o me van a abrir unos canales que van a estar asociados a la mitocondria y estos me van a disminuir, entre otras cosas, me van a disminuir el ATP y me van a generar necrosis. El principal, como siempre lo hemos dicho, es la activación temprana del tripsinógeno a tripsina, activando pues otras enzimas que van a ser como la elastasa o las fosfolipasas o otras proteasas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Va a haber una disfunción, al final de cuentas, va a haber una disfunción de las células ductales. Cuando esta disfunción de las células ductales se da, puede haber una disfunción a la vez de este canal, que es un canal muy importante en esta parte, que es conocido como el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que en fisiología normal, este canal va a estar ubicado aquí en estas células acinares y me van a producir o me van a dar el paso de bicarbonato y de cloro. ¿Con qué fin? El bicarbonato con el fin de alcalinizar toda la parte del lumen, en este caso del conducto pancreático principal, y el cloro con el fin de arrastrar agua desde la célula. Nosotros conocemos que el sodio, para donde va, o lo que popularmente decimos que para donde va el sodio va el agua, pero eso lo asociamos más cuando cuando va del lumen hacia la célula. En este caso, cuando vamos de la célula para afuera, para el lumen, entonces el cloro es el principal ion que nos arrastra agua y en el lumen lo que nos va a hacer es que pueda haber un transcurso normal de estos simógenos o quizás de algunas enzimas que ya han sido activadas, pero que salgan rápidamente allá al duodeno. Si hay un fallo o si hay una disfunción de este canal, pues no se va a liberar bicarbonato, me va a producir una acidificación, entre otras cosas, y si no va a haber cloro, pues no me va a arrastrar agua, por ende tampoco me va a generar que se continúe el paso de simógenos o de algunas enzimas que ya estén activadas ahí. Por ende me va a hacer una éstasis y esto a su vez me va a generar cada vez más
un aumento de la presión intraductal, una entrada más de calcio por los piesos acinares que ya hablamos. Me va a generar, pues, si entra en contacto con las sales biliares de las células acinares, pues me va a seguir aumentando el calcio y me va a activar este factor que va a llevar a una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria está dada porque esos imógenos que se activaron me provocan un daño tisular que va a ser extenso. Ese daño tisular va a liberar unos patrones moleculares asociados a daños, más conocidos por nosotros como los DAM, y estos DAM, cuando tenemos esa lesión acinar, esa necrosis, y me generan esos DAM y me están diciendo, pilas, aquí está pasando algo, entonces me activa toda una respuesta inflamatoria dada por interleuquinas, por factores de necrosis tumoral, que al final me va a activar toda la parte celular, toda una quimiotaxis, que es el llamado de neutrófilos, de monocitos y de todas estas células leucocitarias, para que se dé una respuesta inflamatoria, por ende se dé toda la inflamación pancreática y toda esa inflamación pancreática aguda que se conoce y se habla en la pancreatitis aguda. Bueno, este es como un abordaje de cómo podría ser la fisiopatología. Hay otros mecanismos, pero pues quisimos enfocar más en estos que acabo de hablar. Listo, ya teniendo en cuenta la fisiopatología, vamos a hablar de la clasificación, de cómo se clasifica y además teniendo en cuenta las definiciones que nos habló anteriormente nuestro compañero acerca de la edematosa intersticial y de la necrotizante. Entonces vamos a tener que actualmente existen 3 clasificaciones. Tenemos la clasificación de Atlanta de 1992, que fue la primera que se describió, en donde únicamente existía la leve y la severa, solo clasificaban esas 2 cosas. La leve, en donde no había compromiso de falla orgánica, ni habían complicaciones locales ni sistémicas. Y en la severa, en donde habían complicaciones locales o falla orgánica con una presión arterial de oxígeno de menos de 60%, con una creatinina de más de 152.6 micromoles por litro, o sea, lo que nos traduce a más de 1.8 miligramos por decilitro, con shock de una presión arterial sistólica menos de 60 milímetros por mercurio y con un sangrado digestivo de más de 500 mililitros en 24 horas. Sin embargo, esta clasificación se actualizó y se volvió a revisar en el 2012 y esta es la que más se utiliza, la clasificación de Atlanta 2012 revisada, que tiene solo 3 grados, en donde encontramos la leve, la moderadamente severa y la severa. En la leve vamos a encontrar que no hay falla orgánica y no hay complicaciones locales ni sistémicas. Tenemos en la moderadamente severa, en donde vamos a tener una falla orgánica transicional, o sea que por menos de 48 horas, o vamos a tener complicaciones locales o sistémicas con una falla orgánica persistente, que nos quiere decir de más de 48 horas, en donde pues ya es de más difícil manejo el paciente, y una severa en donde hay una falla orgánica de más de 48 horas, en donde hay una falla orgánica de solo un órgano o de una falla orgánica múltiple. Y ya está determinada de 2012 también. Lo único que nos cambia es que nos va a hablar de una colección peripancreática necrótica. Entonces vemos que en la leve empezamos a hablar de la necrosis peripancreática empezamos a hablar de la necrosis y ya ahí encontramos una falla orgánica. En la moderadamente severa también vamos a tener una necrosis peripancreática, esta va a ser estéril y más adelante vamos a hablar acerca del manejo de esta. Lo importante es saber de esto es que no vamos a necesitar antibióticos para la estéril y vamos a tener una falla orgánica transicional por menos de 48 horas, y en la severa ya vamos a tener que es infectada, en donde sí vamos a necesitar un manejo con antibiótico y con una falla orgánica de más de 48 horas. Entonces, pues básicamente esta es la clasificación de Atlanta que debemos recordar para clasificar según su severidad y pues saber cómo predeterminarnos a las complicaciones que puede tener cada paciente. Entonces, en la próxima diapositiva, bueno, allí les puse esto como para que podamos como determinar que la leve está solamente, o sea, la edematosa intersticial, la pancreatitis edematosa intersticial solamente está en la leve, y la moderadamente severa y la severa la encontramos con una pancreatitis aguda necrotizante. ¿Listo? Siguiente, por favor.
Bueno, la clasificación de Baltasar ya no se utiliza tanto, pero pues es muy importante también para clasificación del grado de necrosis y la inflamación en porcentaje. Y también esto nos puede indicar la morbilidad y mortalidad que puede tener el paciente. Entonces, bueno, en el A vamos a tener 5 grados. Entonces, en la A vamos a tener un páncreas normal, como se ve en la imagen ahí, en la donde dice una P. Bueno, ahí vamos a tener el páncreas normal. En la B vamos a tener un aumento focal o difuso del páncreas, en donde pues se va a ver más inflamado, como lo ven allí. En la C ya vamos a tener que hay un aumento focal, hay un aumento de la glándula con inflamación peripancreática, como lo muestran em, los cositos blancos que lo están mostrando allí. En la D vamos a tener una colección líquida única y ya en la E va a ser mucho más grave, en donde hay 2 o más colecciones líquidas intrapancreáticas o extrapancreáticas. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque esto nos va a determinar el porcentaje de necrosis y según esto lo vamos a clasificar en el índice de severidad del TAC. Entonces, bueno, allí tenemos que cuando hay un porcentaje de menor de 30% nos va a dar un score de necrosis de 2, de 30 a 50% nos va a dar un score de 4, más de 50% un score de 6. Y esto entonces lo vamos a correlacionar con el índice de severidad que tenemos aquí. Entonces de 0 a 1 vamos a tener una morbilidad y mortalidad de 0. Recordemos que morbilidad son las personas que se enferman y mortalidad las personas que se mueren por aquella enfermedad. De 2 a 3 en el índice de severidad tenemos una morbilidad de 8% con una mortalidad de 3%. En el índice de severidad del TAC de 4 a 6 tenemos una morbilidad de 35% con una mortalidad de 6%, y en el índice de 7 a 10 tenemos una morbilidad de 92% con una mortalidad ya mucho más alta del 17%. Entonces vemos la gran importancia de esto y pues la importancia de diagnosticarlo en el TAC para poder saber la mortalidad que puede tener el paciente y sus complicaciones. Entonces, listo. Entonces, manifestaciones clínicas. ¿Cómo nos va a llegar el paciente inicialmente según estudios que se han realizado y que pues encontramos evidenciados en el artículo que está en la mayor parte de esta presentación, que es de la Revista Colombiana de Cirugía? El dolor abdominal, un dolor abdominal que se presentó en 97% y que puede ser de presentaciones agudas, intensas, severas y persistentes, pero es el principal o es la principal manifestación clínica que se evidenció, asociada a náuseas y vómitos en un 73%. Vamos a tener también una distensión abdominal que se da por disminución, que se da con disminución de los ruidos hidroaéreos, porque puede haber un ilio secundario a la inflamación que se está teniendo, y esto puede estar en un 60% de los pacientes. Y si hablamos de que nuestra etiología es biliar, pues vamos a tener un tinte ictérico en piel y escleras dado precisamente por esa obstrucción secundaria a una coleocolitiasis, o sea, un edema de la cabeza del páncreas, que ya se presenta más en un 15%. Y es muy raro, no se evidencia tanto, pero se nombra en la literatura y es la coloración equimótica, que según la ubicación va a tener un nombre, este signo va a tener un nombre. El signo de Cullen, entonces, va a ser esta coloración equimótica evidenciada en la región periumbilical, y el signo de Gray Turner, que va a ser evidenciada esta coloración equimótica en los flancos. Esto es una generalidad, no siempre pues va a ocurrir todos estos, pero es importante saber que los pacientes con pancreatitis agudas severas pueden presentar manifestaciones clínicas adicionales, como lo son la fiebre, la taquipnea, la hipoxemia la hipotensión en relativa frecuencia. Doctor. Hay un comentario, está muy bien. Estos signos que están al inicio son los más frecuentes, como ahí están los porcentajes. Y lo interesante de estos signos de Cullen y Gray Turner, pues son poco frecuentes, pero cuando están presentes, casi siempre se correlacionan con una pancreatitis muy severa, porque es producto de digamos, la quimosis viene del retroperitoneo y se va diseminando, digamos, un poco de hemorragia hasta que salen los flancos y en el epigastro, de manera que aunque no son frecuentes,
cuando aparecen ya nos alertan de manera muy importante hacia una pancreatitis severa. Y lo otro es que los pocos casos que he visto con estos signos, lo de la coloración equimótica no es el morado intenso, sino un morado pálido. Uno alcanza a ver como delimitada la zona, pero es un moradito más bien pálido porque para que llegue hasta la piel siempre toma bastante camino desde el páncreas. Entonces, quería hacer esa aclaración. Adelante. Listo, doctor, muchas gracias. Continuamos entonces con el enfoque diagnóstico. Este enfoque diagnóstico va a estar dado por tres ítems. El primero, los criterios diagnósticos; el segundo, las imágenes diagnósticas; y el tercero, los laboratorios paraclínicos que vamos a solicitar. Entonces, los criterios diagnósticos, y de ahí una de las cosas que tenemos que llevarnos claras de esta presentación es esto: los criterios diagnósticos para una pancreatitis aguda, según la clasificación revisada de Atlanta, nos dicen que se debe cumplir o se debe requerir el cumplimiento de al menos 2 de los 3 siguientes criterios. El primero, que es el dolor abdominal consistente con la enfermedad, como ya lo nombramos anteriormente con las características ya nombradas; una evidencia bioquímica de pancreatitis, que es muy importante y que lo vamos a desglosar más adelantico, que es la amilasa y la lipasa pancreática séricas mayores, en los valores mayores de 3 veces el límite superior normal para el diagnóstico; y o los hallazgos característicos en estudios de imagen abdominal, de preferencia o con lo que se haya iniciado, que nos muestren que evidentemente tenemos signos imagenológicos de una pancreatitis. Bueno, para continuar, entonces, el enfoque diagnóstico está dado de que una vez admitido nuestra paciente en la institución, debemos determinar la etiología para hacer un abordaje de un tratamiento y un paso a seguir con nuestro paciente. Las imágenes, pues como ya vimos, podemos diagnosticarlas inicialmente con 2 de 3. Las imágenes pueden ser pues son una ayuda diagnóstica, una ayuda de predicción diagnóstica, y la ecografía, o la primera que podemos encontrar, es la ecografía abdominal, que puede estar al ingreso o en las primeras 48 horas, que nos puede mostrar un aumento del tamaño del páncreas, unos cambios inflamatorios peripancreáticos; nos puede mostrar una colelitiasis o una coleocolitiasis o una dilatación de la vía biliar, que en contexto de enfermedad biliar, pues vamos a tener esta ecografía con alguno de estos signos, pues dado que es la principal etiología de la pancreatitis, o al menos lo es aquí en Colombia. Y tenemos aquí unas imágenes rápidamente de cómo veríamos algunas asociaciones: páncreas aumentado de tamaño, que está hematoso y que se ve hipoecoico. Tenemos el páncreas, que está una pancreatitis focal aquí en la cabeza del páncreas, y un aumento o una dilatación del conducto pancreático principal, o de Wilson. También tenemos aquí otra imagen que nos evidencia una pancreatitis severa, porque hay una alteración total del cuerpo del páncreas asociado a necrosis. Y tenemos también una pancreatitis severa, pues que ya ha comprometido todo el páncreas. Ahí, entonces, según la clasificación de Atlanta, tenemos la tomografía computarizada. Lo que nosotros encontramos pues, explicar acá, es que en la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda, pues no sería necesario el TAC computarizado, el TAC. Porque pues es más en aquellos pacientes en los cuales el contexto de pancreatitis es severo, o que aquellos pacientes que clínicamente durante las primeras 48 a 72 horas no hay mejora de los síntomas, persiste el dolor, hay fiebre, imposibilidad de iniciar vía oral. Entonces debería considerar la realización del TAC. Además, que nos permitiría descartar o confirmar estas complicaciones que pueden estar asociadas, como las peritonitis o una perforación o una isquemia mesentérica. Dentro de ello, pues como ya lo hablamos al inicio y lo hemos venido hablando, tenemos estas imágenes que son de una pancreatitis edematosa intersticial de 3 presentaciones diferentes. En la A tenemos entonces un aumento del tamaño y contornos mal definidos del páncreas. En la B pues hay una extracción grasa peripancreática, que la vemos aquí en estas flechas. Y
En la C tenemos un aumento difuso del tamaño y del realce homogéneo del páncreas que nos va a llevar o que está ahí asociado a una colección líquida que la podemos observar acá. En otra presentación, o en lo que nos podemos encontrar en estas imágenes de tomografía y según los criterios de Atlanta que hemos venido hablando, estamos aquí entonces con la pancreatitis necrotizante. Rápidamente, pues en la A evidenciamos más una hipodensidad de la cola del páncreas, que la vemos aquí donde está el asterisco, y un realce completo y homogéneo, perdón, de la glándula compatible con una necrosis, como ya lo hemos dicho. Y pues estas son imágenes adicionales que nos muestran diferentes presentaciones de una pancreatitis necrotizante. Vamos a ir avanzando porque pues tenemos más presentación. Y estas ya son como las complicaciones de las cuales hablamos al inicio, los tipos de colecciones de la pancreatitis aguda que se pueden presentar. Entonces, en la imagen A tenemos la colección líquida peripancreática aguda. En la imagen B vamos a tener el pseudoquiste resultante que resulta pues de esa persistencia de la pancreatitis. Y en la imagen C tenemos esta colección que está dada por una colección necrótica aguda, que es otra de los tipos de colecciones pancreáticas. Y en la D lo que vemos es ya lo de el wall-off. Listo. Entonces, ya para otras imágenes, lo que nos decía en el artículo en el cual nos basamos es que la resonancia magnética puede ser una buena alternativa en caso de que hayan alergias al contraste o al yodo, pues, o haya una insuficiencia renal, pero pues una resonancia magnética nuclear no contrastada, o en pacientes jóvenes o en pacientes embarazadas para minimizar ese riesgo de exposición a la radiación. Y en teoría, lo ideal sería una colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear, que es diferente a la CEPRE, ¿no? O el ultrasonido, si la etiología del páncreas no se ha podido establecer después de varios intentos de ecografía abdominal, o no se evidencian cálculos biliares, no hay barrio biliar o una obstrucción biliar, y en ausencia de otros signos, pues sería lo ideal. La CEPRE o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es menos usada y es más para descartar coleocolitiasis ocultas, ya que esta pues es más invasiva y al ser más invasiva y aumenta los riesgos de complicaciones, por ende preferiríamos estas anteriores, la colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear y endoscópica, pues ya hablando en un contexto que tengamos estas imágenes para realizar. En los estudios de laboratorio, entonces, para seguir este enfoque diagnóstico, nuestras principales enzimas y que son el gold estándar para el diagnóstico, como lo hablamos al inicio de los de cumplir 2 de 3 de esos criterios, es la amilasa y la lipasa pancreática. Los niveles séricos en pancreatitis aguda de la amilasa, bueno, cabe aclarar que nos basamos en este artículo, sin embargo, encontramos algunas diferencias en tiempos. Sin embargo, en esto nos decía que la amilasa se aumenta en las primeras 6 a 24 horas, que tiene su punto máximo de expresión en las 48 horas y que va a disminuir estos niveles va a disminuir a niveles normales o casi normales en los próximos 3 a 7 días. Y en la lipasa pancreática vamos a tener que va a ser un periodo ya más prolongado que la amilasa sérica, que se eleva en las primeras 4 a 8 horas, que alcanza su punto máximo de elevación a las 24 horas y que va a disminuir a niveles normales aproximadamente de 8 a 14 días siguientes de la presentación. Esto lo dice que se hicieron estudios en los cuales se evidenciaba que no había una mayor diferencia de confiarnos en la amilasa o en la lipasa. Sin embargo, las guías y en la práctica clínica se suele utilizar más o se suele creer más en la lipasa. Y adicional, otros estudios de laboratorio que deberíamos pedir, pues por lo que ya lo vimos en etiologías, es en ausencia de cálculos biliares o otros antecedentes de etiologías principales como el consumo de alcohol, el nivel
de triglicéridos séricos debe medirse y considerarse como una causa de pancreatitis aguda si el valor es mayor a 1000 miligramos decilitro o 11.3 milimoles litro. Otra, y es muy importante para la evolución de la enfermedad, es la PCR. Ninguna prueba de laboratorio es tan consistente y tan precisa como lo podía ser en la predicción de la gravedad del paciente que tiene una pancreatitis aguda. Entonces, muchos estudios nos dicen que la PCR es para la evaluación de la gravedad de la enfermedad, cómo vamos en esa gravedad de la enfermedad. Sin embargo, hay un inconveniente, y es que la PCR en los niveles máximos se alcanzan después de las 48 a 72 horas. Y estudios adicionales que haríamos para descartar otras enfermedades, porque si bien tenemos los criterios, pues puede que no nos den todos los criterios o hayan diagnósticos diferenciales que nos hagan ver hacia otro horizonte de otro diagnóstico. Tenemos el nitrógeno ureico mayor a 20 o que esté aumentando, el hematocrito que esté mayor al 44% que esté aumentando, el lactato deshidrogenasa, la procalcitonina, que es más usada o suele predecirnos más esa necrosis sobreinfectada que nos hablaba ya la otra guía ya modificada, y que en pacientes con necrosis pancreática que ya esté confirmada nos puede servir más la procalcitonina. Y otros, como lo podría ser el hemograma para la leucocitosis, la creatinina para la lesión renal que nos esté causando, fosfatasa alcalina y otros exámenes adicionales que nos pueden guiar, descartar otros diagnósticos. No sé si el doctor aquí tiene alguna apreciación, hay algo inconsistente a lo que se No, usa. está bien. Pues como ustedes saben, hay muchos criterios para tratar de valorar el pronóstico de los pacientes, pero me parece que esto es lo que más se utiliza. Está muy bien. Listo, doctor. Bueno, continuamos entonces, Anama. Listo. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a hablar acerca de las escalas de predicción de severidad y mortalidad que nos van a proporcionar el pronóstico. Entonces, pues sacamos esto de un artículo diferente en donde pues nos hablaban de estos scores, en donde tenemos el Ranson que tiene un valor del 3, o sea, ahorita ya vamos a ver cada clasificación por separada, pero entonces acá está como el valor en el que nos vamos a fijar. Entonces, el Ranson va a ser con 3, que va a predecir no solamente la severidad, pero también la falla orgánica y la mortalidad, pero una desventaja es que necesitamos 48 horas para que se pueda completar la evaluación, o sea, toda la evaluación completa, al igual que en el Glasgow también, que nos va a también determinar con un valor de 2, pues ya cuando se afecta menor a 15, cuando esté en 13, nos va a afectar y nos va a predecir la mortalidad sin importar la etiología. El Apache 2, que pues también es de gran importancia, pero como una desventaja de esto es que pues realmente el Apache 2 nos puede servir para muchas enfermedades, muchas etiologías, pero pues es algo muy bueno porque la podemos usar en todas las fases de la enfermedad, no necesitamos las 48 horas como tal. Acá pues nos dice un valor de 7, sin embargo para entrar a UCI necesita mayor a 8. El BISAP, que también nos puede predecir no solamente la severidad, pero también la falla orgánica y la mortalidad, y es un muy buen sistema de predicción de mortalidad en el oeste. Y pues siguiente. Listo. Entonces, bueno, primero que todo vamos a hablar acerca del Marshall. El Marshall se va a dividir en 3 sistemas. Entonces tenemos el sistema respiratorio, el renal y el cardiovascular, y según esto nos va a dar un score de severidad. Entonces para el PAFI tenemos que cuando es de 201 a 300 ya nos va a dar un valor de mayor a 2, que es ya para la severidad y el pronóstico de mortalidad que necesitamos. O sea, este ya va a ser del 2, 3 y 4, va a ser lo peor. Entonces, entre menor sea la PAFI, pues peor. En lo renal nos vamos a enfocar en la creatinina sérica, entonces vamos a ver la de miligramos por decilitro. Entre mayor sea, nos va a predecir una mayor severidad y una mayor mortalidad, entonces mayor a 4.9 ya nos va a hablar de un score de 4, que ya va a ser gravísimo para el pronóstico del paciente. En el sistema cardiovascular vamos a ver la presión arterial sistólica,
que esta se va a representar en menor de 90, ya nos va a predecir muy grave y pues con una también acidosis de 7.2. Y pues esto de el oxígeno suplementario pues nos va a hablar de cuando no tenemos el FiO2 del paciente. Esto es lo que vamos a estimar para el oxígeno al que está litros por minuto. Entonces, si tiene un 2 litros por minuto de oxígeno suplementario, vamos a tener un FiO2 de 25. Entonces, todo esto nos ayuda para calcular el score del Marshall, que recordar que es más de 2 puntos para que nos dé un pronóstico de severidad. Listo, siguiente, tenemos el Ranson, que el Ranson, como les decía, una desventaja son las horas. Entonces, primero que todo, vamos a ver en las 0 horas, vamos a tener, pues, tenemos a mano la edad del paciente, más de 55 años, tenemos los leucocitos, la glucosa en sangre, la lactato deshidrogenasa, más de 350, el AST más de 250, y a los 48 horas ya vamos a tener el hematocrito cuando caiga más de 10%, es muy importante esto, el BUN cuando haya un aumento de más de 5 miligramos por decilitro, el calcio sérico menos de 8 miligramos por decilitro, la presión de oxígeno que ya habíamos hablado de menor a 60, déficit de base más de 4 milicavalentes, y cuando cumplamos más de 3 criterios, en este ya nos va a hablar de una severidad de pronóstico de mortalidad. Listo, siguiente por favor. El Glasgow, pues bueno, el Glasgow lo vemos en bastantes etiologías, pero pues este es muy importante también saberlo diagnosticar bien, o sea, saber los valores bien para saber los criterios a los cuales nos vamos a enfrentar, y un Glasgow pues menor a 15 ya nos va a estar hablando de severidad, cuando es menor a 13 ya nos va a hablar de severidad. ¿Listo? En el Apache 2 es de gran importancia en la pancreatitis aguda. No es específico para la pancreatitis aguda, pero cuenta con la ventaja de ser un instrumento ampliamente validado y se puede aplicar en cualquier momento de la enfermedad. No necesitamos las 48 horas necesariamente, y entonces pues esta nos va a hablar de los extremos. Entonces pues como lo ven allí, pues está de 0, 1, 2, 3, 4, pero a ambos extremos. Entonces tenemos en el grado 4 del lado izquierdo, tenemos una temperatura más de 41, nos va a hablar de severidad, y en el otro lado 4, en el lado derecho, vamos a tener una temperatura menos de 29, y así sucesivamente. Nos va a hablar de la presión arterial media, de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el oxígeno, como ya habíamos hablado, la presión arterial de oxígeno, el pH y todos los valores de electrolitos, el hematocrito, los leucocitos, y ahí también nos menciona el Glasgow de nuevo, y también nos habla de la edad del paciente. Siguiente tenemos el BISAP, que se ha vuelto de gran importancia en los años recientes y ha acogido como un método simple para la predicción de la pancreatitis aguda severa en comparación con los otros sistemas de puntuación que tenemos también, y también es de precisión similar al Apache para predecir la mortalidad. Entonces aquí vamos a estar hablando del BUN, del Glasgow, del SIRS, que también nos habla de la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, pues ahí tenemos la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y también los leucocitos. Y también nos va a hablar de la edad, la efusión pleural, y cada factor nos va a dar un punto, y pues el BISAP debe ser mayor a 3 para que nos hable de una pancreatitis aguda severa. Y pues como les digo, es de gran importancia ahorita, se está utilizando bastante esta clasificación, entonces pues para que la tengan en cuenta. Listo, ahora vamos a hablar acerca de las indicaciones para monitorizar u hospitalizar en UCI. Entonces lo más importante son 3 criterios, que pues ahí tenemos más criterios, pero entran en estos 3 parámetros. Entonces tenemos la pancreatitis severa, o sea, si cumple alguno de estos 3 criterios, ya es para monitorizar u hospitalizar en UCI. Entonces tenemos la pancreatitis severa,
De segundas tenemos alteración clínica significativa cuando cumple con una o más de las siguientes. Entonces vamos a tener una frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 50 latidos por minuto, una tensión arterial sistólica menor a 80, tensión arterial media menor a 60, tensión arterial diastólica mayor a 120, con una frecuencia respiratoria mayor a 35, y también tenemos coma. O sea, eso serían la alteración clínica significativa. Si cumple alguna de esas, ya es una alteración clínica significativa. Y para la alteración paraclínica tenemos una presión arterial de oxígeno menor a 50, un pH ácido, o sea, menor a 7.1, o un pH alcalino mayor a 7.7, cuando tenemos una glucosa mayor a 800 miligramos por decilitro, y un calcio sérico mayor a 15 o anuria. Nos habla de una alteración paraclínica. Entonces, esos tres criterios, si ya hablamos de cualquiera de estos tres, ya sea la pancreatitis severa, la alteración clínica significativa o la alteración paraclínica, ya hablamos de un paciente que va a ingresar a UCI o que debemos monitorizar todo el tiempo, constantemente. ¿Listo? Esta gráfica pues nos ayuda para predecir la severidad y mortalidad para pancreatitis aguda. Entonces pues nos demuestra que un aumento de leucocitos con una edad mayor a 55 años y un aumento del lactato deshidrogenasa nos va a dar un signo predictivo que va a ser la inflamación, y una hiperglicemia nos va a dar una regulación pobre de los niveles de glucosa. Y todos estos cuatro signos, la deshidratación, la inflamación, la disfunción orgánica y una pobre regulación de la glucosa, nos va a hacer que después de 48 horas haya un aumento en BUN, haya una disminución en el calcio sérico, una hipoxemia, una acidosis metabólica, y todo esto nos va a hablar de un bajo riesgo o un alto riesgo de pancreatitis. Entonces, cuando se cumplan 1 a 3 criterios, nos va a hablar de un bajo riesgo de pancreatitis aguda severa. Y más de 3 criterios nos va a hablar de un alto riesgo de pancreatitis aguda severa. ¿Listo? Entonces, pues les traje esa gráfica para que puedan entender un poco mejor las horas. Y pues ya, siguiente. Listo, acá rápidamente solo pues por nombrar y tener en cuenta las complicaciones que puede tener una pancreatitis aguda, entre otras, puede ser el síndrome compartimental abdominal, que haya ilio, como ya lo hemos nombrado, que haya un fallo renal agudo, como lo hemos dicho, una pancreatitis que se vuelva o que sea una pancreatitis crónica, que haya una pancreatitis hemorrágica, que haya una necrosis pancreática, formación de pseudoquistes u otras que podemos observar en esta tabla. Listo. Para el manejo, entonces vamos a tener 7 pilares que vamos a tener en cuenta. Y lo más importante es definir el sitio de manejo, la resucitación con los fluidos, que ya vamos a hablar de eso, analgesia y el soporte nutricional son como los 4 factores más importantes. Entonces, la importancia de este manejo que les voy a hablar es que es una intervención escalonada para la pancreatitis aguda, o sea, no se empieza de una vez con algo invasivo, sino que se trata de venir de lo mínimamente invasivo hacia lo más invasivo sucesivamente. Entonces, primero vamos a hablar de los líquidos endovenosos. Lo más importante son las primeras 24 a 48 horas después del diagnóstico de pancreatitis aguda para disminuir la mortalidad. Entonces, debemos darle al paciente un bolo de 5 a 10 cc kilo hora con lactato. Es importante con lactato porque la solución para la hipercalcemia. ¿Listo? Y debemos considerar las comorbilidades como la falla cardíaca. Entonces es importante en ellos como intentar disminuir de pronto este bolo o considerarlo como otro, o sea, de otra manera. En los pacientes con deshidratación vamos a tener un bolo de 10 cc kilos y continuar con 3 cc kilo hora. Y debemos revalorar cada 6 horas y debemos tener en cuenta las metas que tengo acá en este cuadrito amarillo, en donde debemos tener las metas de frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto, una presión arterial media de 65-86, un gasto urinario
mayor a 0.5, un hematocrito de 35-44% con un BUN menor a 20 y una creatinina menor a 1.8. Entonces esas son las metas más claras que debemos tener en estos líquidos endovenosos. Ahora, para hablar acerca de la analgesia, los opioides intravenosos son los que más se utilizan actualmente, y entre estos se prefiere el fentanil por su perfil de seguridad, y ya casi no se utilizan la morfina. También tenemos en la utilidad la hidromorfona, debido a que también tiene perfil de seguridad en este momento. Y también se han hecho estudios con analgesia epidural en UCI, o sea, con la bupivacaína, y ha tenido buenos desenlaces y mejora la mortalidad. En la nutrición, lo que se ha visto actualmente y como recientemente es iniciar la dieta lo más temprano posible, lo cual va a mejorar la mortalidad. Antes decíamos que no se podía comer nada durante 24 horas, sin embargo, esto se ha visto debatido, ya que ahora vemos que iniciar una dieta blanda en esas primeras 24 horas es importante para el paciente y para que a las 24 horas siguientes, o sea, después de 24 horas, ya pueda iniciar una dieta normal sólida. Importante en la pancreatitis aguda severa, porque eso es de la pancreatitis aguda leve. Para la severa se debe esperar 72 horas. Y se puede iniciar dieta sólida o blanda, baja en grasas, después de esas 72 horas. Si es severa y después de esos 3 a 5 días no tolera la vía oral, se debe hacer nutrición enteral, es lo que se ha descrito, porque la parenteral da mayor complicaciones, puede empeorar la mortalidad e incluso puede tener mayor riesgo de bacteriemia. CEPRE únicamente se debe utilizar en pancreatitis aguda con obstrucción biliar comprobada. Es muy importante esto, ya que si no se hace en obstrucción biliar comprobada y solo se hace en otros pacientes, puede también aumentar la mortalidad, entonces toca tener cuidado con esto. El manejo antibiótico, los antibióticos profilácticos no están asociados a una disminución significativa de la mortalidad, por lo que no se recomiendan. Sin embargo, sí se recomiendan cuando hay una pancreatitis aguda sobreinfectada, como les había hablado anteriormente en la clasificación. Y los que más se recomiendan profilácticamente sería el pipetazo, piperacilina tazobactam, quinolonas como ciprofloxacino y moxifloxacino, carbapenémicos, doripenem es la que más se utiliza en el momento, o cefepime más metronidazol. Y posteriormente, después de dar este manejo profiláctico, es importante hacer una comprobación microbiológica en donde vamos a tener un régimen antibiótico individualizado más apropiado. Para el manejo percutáneo y endoscópico, este va a ser para las complicaciones leves, en donde vamos a tener un drenaje después de su seguimiento a 6 meses, en donde si después de 6 meses el paciente desarrolla dolor abdominal, ictericia, saciedad temprana, fiebre o se evidencia crecimiento del pseudoquiste, vamos a tener que realizar el drenaje percutáneo y pues normalmente se realiza a través de, o sea, guiado por endoscopia. El manejo quirúrgico se utiliza más que todo cuando el manejo conservador y las estrategias percutáneas o endoscópicas fallan en mejorar la condición, en la condición del paciente, y se debe considerar hacer la necrosectomía por cirugía laparoscópica, cirugía abierta o una combinación de ambas. Ya que pues se ha demostrado que hacer esto antes de utilizar este manejo no quirúrgico, pues también han habido aumentos en la mortalidad y demás. Entonces, pues es importante esto. Si se va a realizar la colecistectomía, se debe hacer en las primeras 72 horas cuando es segura. Cuando hay un síndrome de compartimiento abdominal, como estaba hablando anteriormente mi compañero, ahí sí se debe considerar una descompresión quirúrgica cuando los métodos conservadores son insuficientes. Y también cuando existen complicaciones hemorrágicas como trombosis venosa esplénica o pseudoaneurismas, que pueden también justificar las intervenciones quirúrgicas como abordaje. Entonces, pues ese sería el manejo de la pancreatitis aguda. Siguiente. Listo, pues acá tenemos otra vez el caso clínico para poder resolverlo. Entonces, pues
no sé si tengan como algún otro comentario o si quieren que pues ya demos la respuesta, o doctor, si usted quiere comentar algo más acerca del caso. Un breve comentario de todo lo que acabo de presentar. Está muy bien, muy completo. Ha habido un poco de discusión respecto a los líquidos endovenosos, ¿no? Por mucho tiempo se promovía una reanimación muy vigorosa, pero inclusive se han hecho algunos ensayos clínicos aleatorizados sobre qué tan vigorosa debe ser la reanimación con líquidos. Y la conclusión por ahora es que aunque sí debe hacerse una buena infusión de líquidos, no debe ser excesiva. Es como el mensaje final, que debe ser apenas muy mesurada, digamos, esta reanimación con líquidos. El resto de los temas creo que está perfecto lo que ha mencionado. Si quieren, continuemos adelante. Ana, más si quieres darle ya pues con la conclusión de nuestro caso. Sí, qué pena, ya voy. Listo, gracias, Doc. Sí, yo encontré pues de valor de líquido endovenoso 5 cc kilohoras, lo que realmente están mostrando en este momento como evidencia. No sé si esté bien ese valor. Perdón que no alcancé a oír. ¿De qué? Perdón. Lo que habíamos hablado de líquidos endovenosos, lo que encontré Sí. como valor que están utilizados en este momento es 5 a 10 cc kilohora. No sé si esté bien. Exacto. Sí. Hay un ensayo clínico aleatorizado más o menos reciente que digamos el mejor resultado fue con esa infusión. Está bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces para dar fin a nuestro caso clínico, pues allí en la TAC se hizo, o sea, la TAC se hace cuando hay duda diagnóstica o cuando la pancreatitis aguda es severa. Entonces ahí podemos ver una necrosis pancreática infectada y que puede ser hallazgo de un absceso pancreático. Y pues como diagnóstico principal, nosotros pues entre nosotros dos concluimos que es pancreatitis aguda de origen biliar severa. Nos dio un Apache de 15 con un Marshall de 1, y también como diagnósticos diferenciales pues teníamos colelitiasis con colecistitis aguda Tokio 2, con un riesgo alto de coledocolitiasis, y pues allí también vemos en el TAC un derrame pleural asociado al lado izquierdo. Y pues teniendo en cuenta los paraclínicos que tenemos allí, podemos también tener un trastorno hidroelectrolítico, y pues sí, ese sería nuestro diagnóstico final para el caso clínico. No sé si tengan alguna duda o algo. La PCR, pues acá también es muy importante en el contexto del paciente, porque pues como estábamos hablando antes de los laboratorios, en la pancreatitis aguda, pues es muy importante tener este valor a las 72 horas para definir, para descartar una elevada probabilidad de la presencia de necrosis. Entonces, pues ahí tenemos que, pues sí hay necrosis. Y pues sí, eso sería el fin del caso clínico. Listo, y ya para terminar, porque ya estamos como muy largos en tiempo, entonces, conclusiones, siempre tener en cuenta que la pancreatitis aguda pues, es una condición inflamatoria que va a poseer una alta carga de enfermedad, sea donde sea el país en el que estemos, y una morbimortalidad elevada, que tiene que ser considerable y que tiene que ser manejado. La mayoría de los pacientes pues van a presentar ese cuadro típico de dolor agudo con abdomen superior, con manifestaciones principales como las que hablamos, náusea, vómito, y cuando presentan pues los signos de los que hablamos pues son más específicas. La elevación de las enzimas pancreáticas, que es muy importante, la lipasa, la amilasa, en los tiempos que ya dijimos, y junto con el diagnóstico, pues es fundamental la clasificación de la enfermedad, porque pues de acuerdo con su severidad y con el riesgo de la mortalidad, pues nos va a permitir un enfoque de tratamiento y nos va a definir la necesidad de que yo tenga que monitorizar o no mi paciente en reanimación o en UCI. Y finalmente, lo que decía mi compañera, este tratamiento sigue siendo principalmente de soporte.
soporte y soporte con indicaciones puntuales para el manejo antibiótico, como ya lo nombramos, y iniciamos con una maniobra mínimamente invasiva, siempre desde abajo, mirando lo que es menos peor o menos invasivo para el paciente, hasta llegar a algo quirúrgico. Y pues es por eso que se debe ir escalonando. Y aquí tenemos nuestras bibliografías y listo, doctor. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchas gracias. Un comentario final, Sí, perdón, señor. si les parece, Claro, doctor, por pues la supuesto. parte ya del Sí, señor. manejo quirúrgico, digamos, lo que ustedes han mencionado ahora que trata de ser escalonado, digamos que en los últimos años ha ido cambiando. Antes se trataba de hacer muchas cirugías, o se hacían muchas cirugías abiertas, y hoy en día disponemos de algunos tipos de procedimientos que son menos invasivos, como la paroscopia o lo que ustedes ya han mencionado por vía endoscópica o percutánea. Y sobre todo, se trata de esperar a que el paciente ya esté en una fase después de las 4 semanas para hacer esas intervenciones, cuando ya está como encapsulada, digámoslo así, cuando ya está amurallada la pancreatitis, porque en las primeras fases es mucho más complejo. Entonces ese tal vez es el último comentario. Muchas gracias y felicitaciones por la revisión. Muchas gracias, doctor. Listo, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y doctor, muchas gracias. Entonces damos finalización a esta presentación. Espero les haya gustado y pues hayamos aprendido. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor.